Buenos días. Bueno, dice Pilar que os voy a contar mucho, pero no os voy a contar tanto, si no os aburriría. Y además tengo poco tiempo y hay tarjetas por ahí que funcionan y algunos con espíritu de venganza. Bueno, voy a intentar explicar, sin entrar en el detalle de lo que fueron los productos y los resultados, porque además eso les corresponde también a mis compañeros que vienen de atrás. Lo que sí voy a intentar es explicaros cómo se originó el primer proyecto y cómo concebimos después el segundo, ¿no? Y las diferencias que hay entre ellos y también las similitudes, ¿no? A ver, lo más importante es que, como en su conjunto, el proyecto Adapta Clima lo que pretendía y lo que pretende es ayudar a comprender qué es el cambio climático. Un poco Manolo estuvo comentando antes la dificultad de comunicar y de hacer llegar no a todo el mundo, no somos tan pretenciosos, pero sí a un sector, a un segmento de la población con la que trabajamos en nuestras instituciones, qué significa el cambio climático, cómo podemos atenuar o mitigar sus efectos y cómo nos podemos adaptar al mismo, ¿no? En el fondo, pues el cambio climático no es más que un proceso más de la naturaleza y el ser humano y la naturaleza se adapta a todos los cambios que se están produciendo, ¿no? Y ahora se está produciendo, ahora y en los próximos años, se está produciendo también un cambio que estamos detectando y que estamos viendo que nos afecta día a día. Entonces, este es el objetivo de los dos proyectos, ¿no? Explicar, informar, concienciar. Y para ello teníamos el mejor marco posible de colaboración. En primer lugar, un programa, el Programa de Cooperación Territorial del Sudoeste Europeo, que nos dio el marco y los dineros, porque si no tenemos el apoyo no podíamos hacer nada, ¿no? Y, por lo tanto, si tienes el marco y tienes una ayuda económica y tienes una serie de socios que trabajan en este campo, algunos más especializados que otros, ¿no? Pero todos con el afán de construir y de colaborar, pues teníamos un buen caldo de cultivo para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Bueno, creo que yo he llegado tarde, pero probablemente ya se ha dicho, y si no lo digo rápidamente, el primer proyecto fue liderado, por así decir, por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, cuya representante está aquí y os va a hablar después, y también ya figuraba desde el principio la Mancomunidad, ¿no? La Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. NEICER, la Asociación de Desarrollo del Valle de Alagón, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria de la Dordoña. Y en el primer proyecto teníamos también una asociación de municipios del Valle de Ave en el norte de Portugal. También estaba Medio Ambiente de Galicia y lo que es Meteo Francia, ¿no? Estos tres socios, por diversas razones, no continuaron en la segunda fase y fueron, bueno, no sé si sustituidos o complementados por la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, por la Universidad de Alto Trás-os-Montes, en Portugal, y por la Asociación Climatológica del Medio Garona. Entonces, digamos que han intervenido a lo largo de este proyecto, si no me equivoco, 12 socios. Bueno, como comentaba al principio, Adapta Clima es un proyecto único, aunque ha tenido dos fases, ¿no? La primera, como nexo común a las dos fases, hay tres infinitivos que destacan, ¿no? Por un lado, concienciar, por otro lado, desarrollar y por otro lado, amortiguar. Concienciar a la población y a los agentes con los que trabajamos directamente sobre las consecuencias reales del cambio climático. En segundo lugar, desarrollar, producir medidas de adaptación de la sociedad a estos cambios. En alguno de los seminarios que hemos tenido en este proyecto, alguien comentó que el cambio climático era una oportunidad, ¿eh? No tiene
por qué ser todo negativo. Es una oportunidad para nuevos yacimientos de negocio, de empleo, y porque la adaptación supone cambio y, por lo tanto, los cambios también son económicos, ¿no? Y, en tercer lugar, el proyecto tiene, en su conjunto, la intención de amortiguar el impacto negativo del cambio climático en estos aspectos económicos y sociales. Pero con objetivos específicos, diferentes y complementarios y con resultados diferentes. Y vamos a ver un poco cuáles son estas diferencias. Por un lado, el primer proyecto tenía como objetivos específicos pues, elaborar escenarios de previsión sobre los cambios climáticos a nivel local, es decir, a nivel del territorio donde trabajan los socios del proyecto. No son escenarios globales, no somos tan pretenciosos y además no podíamos. También queríamos evaluar el impacto de los cambios sobre algunos sectores de actividad, aquellos que dependen más de los recursos naturales. Bueno, pues una vez estudiado y elaborados escenarios y una vez evaluados, también el objetivo del proyecto era desarrollar estrategias de adaptación para intentar minimizar sus efectos en el desarrollo económico y social. Por otro lado, aunque esto es común a los dos proyectos, el Adaptaclima 1 quería implicar y educar a la población en la necesidad de actuar para reducir los efectos del cambio climático. Y el proyecto pretendía generar cosas, ¿no? Generar materiales, generar conocimientos, generar métodos de trabajo y técnicas que permitiesen aplicar medidas similares en otros territorios diferentes a los nuestros, ¿no? De estos objetivos surgieron una serie de resultados, entre ellos pues, un sistema de predicciones climáticas de alta resolución espacial para una buena parte del siglo XXI. Unos modelos climáticos a escala regional que se podían y que se deben actualizar en el futuro. También se realizaron unos estudios de previsión sobre los posibles cambios producidos por efecto del cambio climático y su implicación, su impacto en los territorios. Se recopilaron datos sobre el clima en cada una de las regiones socios del proyecto y se modalizó a escala regional, prestando especial atención a la previsión de los cambios en el ciclo terrestre del agua, pues también con diversas implicaciones para los ecosistemas y la disponibilidad de agua para el consumo humano. También como resultados se han producido adaptación de los escenarios climáticos a las variables de los distintos sectores económicos que más interesaban a los socios, ¿no? El pesquero, como es normal aquí, en esta tierra, el agrícola, el turismo y la vivienda. Se han utilizado sistemas de información geográfica para compilar y tratar la información y yo creo que dos resultados importantes del primer proyecto han sido la elaboración de estrategias locales dirigidos a orientar la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático. Esas estrategias locales también tenían como misión la elaboración de una gran estrategia conjunta para el territorio del sudoeste europeo, que al fin y al cabo es el que nos estaba apoyando, ¿no? Bueno, en el caso de Adaptaclima 2 yo no voy a hablar mucho porque bueno, lo va a hacer Javier a continuación, pero sí me apetecía decir que Adaptaclima 2, si en el primer caso Adaptaclima 1 era producir cosas, en el caso de Adaptaclima 2 el objetivo más importante era capitalizar las cosas que se habían producido en la primera fase, independientemente de que también se hicieron cosas y que se obtuvieron resultados importantes en la segunda fase. Pero se trataba
aunque ya lo diré más adelante, se trataba sobre todo de que aquello que se ha estudiado, de aquello que se ha analizado, de aquello que se ha propuesto, no se quedara en un cajón, como suelen quedar muchas veces los estudios, sino que se sacaran a la calle, se llevaran a las asociaciones y, en la medida de lo posible, se intentara influir en las políticas y en las políticas de las empresas, ¿no? Esa es, digamos, la gran diferencia entre un proyecto y otro. El primero se hace, el segundo se capitaliza. Yo voy a intentar decir, aunque he llegado tarde, algo escuché, qué significa un poco capitalizar, ¿no? Porque a lo largo de 2 años hemos utilizado esta palabra mucho y no tiene solo un sentido capitalizar, ¿no? Tiene varios, ¿no? Bueno, como sabéis, la cooperación territorial, es decir, estos programas como el sudoeste europeo o Espacio Atlántico, que también la Mancomunidad está metida en un proyecto, no prevén, no facilitan infraestructuras ni grandes equipamientos, ¿eh? Entre paréntesis diré que para eso están los programas operativos regionales, es decir, muchas veces cuando queremos hacer cosas a nivel de infraestructura no hace falta ir directamente a Bruselas, se gestiona directamente desde el Gobierno de Cantabria, ¿no? Pues este tipo de programas de cooperación territorial no financia esas piedras, no financia esos equipamientos, financia otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo financia lo inmaterial, ¿eh? Y por lo tanto lo inmaterial, el conocimiento. Financia estudios, análisis, recomendaciones, buenas prácticas, acciones de comunicación. Y puesto que lo material es más fácil de conservar y más caro, es más fácil capitalizarlo. Una infraestructura, una carretera, unas vías de tren, se capitaliza pues conservándolas y mejorándolas. Lo inmaterial, el conocimiento, es más difícil de rentabilizar y de capitalizar. Por eso, yo creo que lo que había comentado anteriormente es que capitalizar en el caso del proyecto Adaptaclima 2 era aprovechar lo que se había hecho, todos los estudios, todos los análisis y lo que se proyectaba para el futuro, que eran las recomendaciones. Pero el sinónimo de la palabra capitalizar, para mí, y fue el espíritu con el que nos movió, sobre todo a la hora de diseñar el proyecto y luego ponerlo en marcha entre todos, para mí capitalizar es rentabilizar. Utilizar lo que ya se había producido, ¿no? Y esos materiales que se habían producido en Adaptaclima 1 debían salir a la calle, debían hacerse llegar a la comunidad científica, a la población, a las políticas, a las acciones de las empresas, ¿no? Y por ahí entramos en cómo capitalizar, ¿no? Y para nosotros lo más importante a la hora de capitalizar era comunicar. Y aquí ya Manuel ya contó un poco lo que se había hecho y sobre todo lo que hizo él, que nos ha empujado a todos a comunicar más y mejor, ¿no? Entonces se trataba, como decía, de hacer llegar a la comunidad científica, a los ciudadanos, a los políticos, toda esa serie de cosas que habíamos producido en la primera fase. Pero no nos podíamos quedar solo en lo que habíamos hecho nosotros, porque además es muy modesto, sino que hemos intentado, y creo que conseguido, sacar también a la luz resultados y productos de otros proyectos que fueron financiados también por el SUDOE en materia de cambio climático y también de otros programas europeos que no eran el SUDOE, por ejemplo, el programa LIFE. Así que de ahí nació esa palabra que salió antes, es decir, vamos a ser un clúster, al menos virtual, un clúster de proyectos. Vamos a intentar sacar los nuestros a la calle, comunicarlos y además los otros que puedan tener también algo que ver con temas de cambio climático, intentar comunicarlos y sacarlos también, ¿no? Bueno, para eso, además de una gran acción de comunicación a través de las redes, también se han hecho pues, un montón de jornadas, de seminarios, en unos casos con mucha participación, otros con menos. Hemos salido a los pueblos, pero también a las capitales. Hemos tenido afluencia importante de
de público y en otros casos era escasa, pero muy ilusionada. Y se han hecho pues, acciones de participación de agentes que intervienen directamente en la vida pública, pues desde asociaciones, organizaciones de juventud, de medio ambiente, concejalías. Con todos ellos se hicieron también jornadas y procesos de participación que enriquecían bastante las aportaciones del proyecto, ¿no? Y, por supuesto, se hicieron cursos de formación para personal especializado, ¿no? Sobre todo en el caso del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que trabajaba con la universidad, con módulos de arquitectura. Bien, como decía, en Adaptaclima 2 se han capitalizado los productos de la primera fase, pero también se generaron acciones, productos y resultados dentro de esta segunda fase. No voy a entrar mucho en ellos porque ya lo van a hacer otros, pero sí una pincelada, casi una lectura, ¿no? Rápida, ¿no? Pues se ha capitalizado mejorando los sistemas de información a los agricultores para una gestión más eficaz de los recursos hídricos, ¿no? A través de aplicaciones en los móviles, en el móvil, para que los agricultores pudieran en todo momento gestionar los niveles hídricos, ¿no? La cantidad de agua que podían utilizar. Esto se hizo especialmente en la Dordoña, en Francia. Pero también se ha capitalizado adecuando la normativa técnica de la vivienda y la construcción a los escenarios futuros de cambio climático, una acción que seguramente María José os comentará más adelante. Se han creado módulos para el cálculo de la huella de carbono en el sector vitivinícola, huella de carbono y huella hídrica también. Hemos hablado mucho en el proyecto sobre esto. Pero también se capitalizó haciendo ecoauditorías en edificios públicos, pues en piscinas, en polideportivos, para ver lo mucho que se está despilfarrando y la cantidad de ahorro energético que se podría hacer, ¿no? Y, bueno, se han hecho estudios para la implementación de medidas en espacios naturales protegidos aquí en Cantabria, el visor cartográfico pilotado por la Junta de Andalucía, del que ya se habló anteriormente, y el que más y el que menos, todos los socios han hecho materiales y guías didácticos. Bueno, en resumen, vuelvo a decir, Adaptaclima 1 ha tratado de producir y Adaptaclima 2 ha intentado comunicar lo que se ha producido para poderlo utilizar. Bien, la pregunta que queda en el aire es cómo capitalizar en el futuro, ¿no? Cuando ya no haya financiación dentro de 14 días, o 8, o 10, o 12, ¿no? Cuando los socios ya no van a tener la posibilidad de colaborar más allá de la voluntad que puedan tener, es decir, cuando ya no haya dinero, y cuando las prioridades de los programas eventualmente pudieran ser otras, ¿no? Entonces, me pregunto si esos libros, esas guías, esas recomendaciones van a seguir quedando en el cajón. Me pregunto si el propio programa SUDOE, que ha invertido bastante dinero en esto, va a seguir queriendo capitalizarlo. Entonces, son preguntas de difícil contestación, pero yo creo que sería una lástima no utilizar lo que se dispone, actualizarlo y, sobre todo, comunicarlo, ¿no? Manolo hablaba de 2016 o 2017, pues sigue siendo... Ya que le hemos dado caña a la página, pues es una pena no seguir dándosela en el futuro, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades de poder seguir capitalizando, ¿no? Pues el programa debería obligar, digo yo, a los nuevos proyectos a que visiten el centro de documentación del SUDOE para leer lo que se ha producido, para poderlo utilizar. Y, en fin, y todo aquello que se ha hecho creo que es útil. Pues las políticas pueden seguir alimentándose de las cosas importantes que se han hecho. Bueno, y en definitiva el espíritu del proyecto Adaptaclima debe perdurar más allá de la cooperación y de la financiación. Pues muchísimas gracias a todos, que os toque la lotería y que tengáis una buena, feliz Navidad. Muchas gracias. De tiempo bien, ¿no? Muchas gracias.